vamos a comenzar la última sesión de nuestro curso. Yo les agradezco toda su atención. Hoy entonces estamos pensando en ABP y cómo desde ABP desarrollo la metacognición y el aprendizaje autónomo. Metacognición y aprendizaje autónomo son lo mismo, significan lo mismo, es lo primero que quisiera que tengamos claro. Cuando yo pienso en la relación que hay entre un estudiante y un profesor, voy a representarlo, querer representar esta relación, si me permiten, con dos círculos. El azul, el docente, y el rojo, el estudiante. Vamos a suponer que esta relación comienza, estamos a inicio de año, y por lo tanto va a tener un prolongado tiempo en el que la relación va a irse construyendo de diferentes formas. Al inicio del año, este profesor, este docente y este estudiante son dos personas, dos individuos, y cada uno de ellos tiene una cantidad de conocimiento, una serie de significados que no se relaciona. Cuando la interacción didáctica empieza a tejerse entre el docente y el estudiante, vamos a reconocer un primer momento en que el docente, esta es una primera etapa, en que el docente controla totalmente al estudiante. ¿En qué sentido controla? No estoy hablando de control de conducta, sino que el docente propone actividades, propone recursos, propone metas de aprendizaje, propone cuándo evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar, él califica, él retroalimenta. Por lo tanto, él, como el que enseña, es el que tiene total control de los procesos cognitivos de este estudiante. Lo que se pretende, nuestro currículo nacional lo pone ahora de manera explícita, es que en la medida que el tiempo va pasando, el docente vaya preparando al estudiante en el desarrollo de cierto conocimiento, de ciertas estrategias que le permitan al estudiante poco a poco ir desarrollando sus propios procedimientos, reconocerse él mismo como un aprendiz, poder definir metas de aprendizaje de manera individual, incluso seleccionar qué estrategias le convienen para poder lograr sus metas de aprendizaje, de tal manera que el control total que tenía el docente en un momento inicial va progresando hacia un control compartido. Y lo que se espera al final de la formación, podríamos hablar al final del ciclo, podríamos hablar al final de la educación básica regular, al final de un nivel, es que el estudiante se encuentra desarrollando su conocimiento de manera independiente al docente. Este último proceso, vamos a hablar acá de una segunda etapa y esto de una tercera etapa, no es igual a este proceso cero, porque aquí nada ha comenzado todavía, esto es vacaciones, porque aquí estos dos eran entes absolutamente independientes. Aquí no. Aquí el estudiante ha logrado construir o reconstruir significados desde la experiencia del docente y el docente a la vez ha sido retroalimentado y ha reconstruido su conocimiento desde la experiencia del estudiante. Pero ¿qué tenemos como resultado? Y aquí es donde viene el concepto de aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo. Este alumno es capaz de seguir aprendiendo porque ha adquirido, ha desarrollado estrategias, capacidades que le permiten tener el deseo primero de conocer acerca de alguna temática en particular y él ya sabe dónde buscar información, cómo procesar información, sabe a quién le tiene que preguntar, sabe qué tipo de esquemas necesita utilizar para poder sistematizar la información que le interesa construir como conocimiento. Entonces decimos que este alumno ahora es capaz de aprender por sí mismo. Aprender por sí mismo. Este es el objetivo que persigue el aprendizaje autónomo como fin, ¿no? Que cada individuo construye estrategias propias para
ser capaz de aprender por sí mismo. ¿Cómo se relaciona eso con la metacognición? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque para que este estudiante logre ser un aprendiz autónomo, va a requerir una serie de procesos mentales, primero simples y después complejos, llegando a unos muy complejos. Podemos hablar del análisis, podemos hablar de la síntesis, podemos hablar de procesos como la identificación, la comparación, la descripción, el juicio crítico, la argumentación. Todos esos son procesos y habilidades que él va a ir construyendo. Pero hay un proceso mental fundamental para lograr un aprendizaje autónomo. Ese proceso mental se llama metacognición. Entonces, ¿qué es la metacognición? Lo acabamos de decir. Es un proceso mental, metacognición, que consiste, lo hemos escuchado seguramente, en hacer una reflexión y un aprendizaje y tomar decisiones acerca de nuestro propio conocimiento. Meta tiene que ver con esta palabra griega que significa ir sobre sí mismo. Metacognición significa conocer sobre mi proceso cognitivo. Y la metacognición como tal implica ciertos procesos también que van a ayudar a que este estudiante logre aprender por sí mismo. ¿Cuáles son esos procesos que la metacognición necesita desarrollar? Por ejemplo, la conciencia de sí mismo, la conciencia de uno mismo como aprendiz. Yo tengo que ser capaz de reconocer en mí mis potencialidades, por ejemplo, en tema de atención, en tema de memoria a corto plazo, en tema de memoria a largo plazo, cómo me describo como aprendiz. Esa es una de las áreas que trabaja la metacognición, es reconocer mis características, mis fortalezas y mis puntos débiles en cuanto a mí misma, en mis capacidades cognitivas. Otra área que trabaja la metacognición es mi capacidad de conocer y comprender la tarea que tengo como reto, como desafío. Darme cuenta si este curso que voy a llevar es sencillo, es difícil, tiene el material que voy a necesitar o voy a necesitar algún material adicional. El poder comprender y evaluar las tareas que voy a enfrentar implica también una habilidad metacognitiva. Y la tercera, que es la más demandante, es la capacidad de autorregulación. Es decir, yo aprendiz me conozco, yo conozco la tarea, pero durante la tarea, en la ejecución de la tarea, soy capaz de darme cuenta qué obstáculos encuentro en el camino, hago los ajustes necesarios aquí adentro. Por ejemplo, estoy leyendo y me doy cuenta que me distraje y que perdí la hilación de lo que estaba leyendo. Entonces identifico ese obstáculo, me doy cuenta cuál es la razón, identifico que estoy preocupada porque tengo algo pendiente y entonces tomo una decisión de ajuste y decido tomar apunte de eso que tengo pendiente para no olvidarme, definir en qué momento lo voy a atender y vuelvo y me concentro en la tarea. Ese proceso de autorregulación es el tercer proceso que implica un pensamiento metacognitivo. Entonces, yo puedo decir que necesito la metacognición para ser un aprendiz autónomo. Si no desarrollo estrategias metacognitivas, no voy a lograr aprender autónomamente. Este se convierte en un ingrediente para poder construir un aprendizaje de manera permanente a lo largo de mi vida. De aquí podemos decir entonces que no son lo mismo. El aprendizaje autónomo es una competencia en realidad que necesitamos desarrollar, mientras que la metacognición es un proceso mental complejo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo ABP, cómo el aprendizaje basado en proyectos promueve y genera este aprendizaje autónomo? Es lo que vamos a ver a continuación. Habíamos dicho en nuestra primera sesión que ABP tiene ciertos elementos que hacen que un proyecto sea realmente potente. Y quisiera que fijemos nuestra vista en dos aspectos fundamentales de estos 8 que comentamos en la primera sesión. El primero tiene que ver con la reflexión, está en la parte inferior. Y decíamos aquella primera sesión de que si no hay un proceso reflexivo
de manera permanente, de manera constante, ABP no es ABP. Para que sea ABP, para que el proyecto realmente logre su cometido en cuanto a calidad de aprendizaje, es necesario que el profesor implemente momentos, genere momentos de reflexión. Después vamos a ver cómo hacer esa reflexión. Y el segundo aspecto, que está hacia el lado izquierdo en la pantalla, nos dice crítica y revisión. ¿A qué se refiere? Con recibir retroalimentación de mi profesor, de mis compañeros, de algún experto que me esté diciendo en qué cuestiones estoy logrando lo que necesito aprender y qué aspectos son los que necesitan ser atendidos. Sin estos dos elementos, nosotros no vamos a lograr aprendizaje autónomo y, lógicamente, la metacognición está quedando muy hacia atrás. La metacognición no se da cuando usted al final de la clase pregunta, ¿qué aprendimos hoy? Esa no es una pregunta que genere metacognición. Esa pregunta es una pregunta de revisión, de recapitulación, no de metacognición. Entonces, ¿cómo genero metacognición y cómo genero aprendizaje autónomo? Vamos a ver. El aprendizaje autónomo tiene que generarse antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto. Tiene que generarse antes de comenzar la sesión de aprendizaje de hoy, durante la sesión y después de la sesión. ¿Cómo? Cuando pienso en el antes, digo, es necesario que mis alumnos sean capaces de reconocer las metas de aprendizaje. Ellos tienen que saber qué se espera de ellos en esta sesión, qué se espera de ellos en el proyecto. No solamente qué actividad van a hacer, que es lo que solemos decir, vamos a organizar un festival, vamos a organizar una feria, esa es la actividad. O vamos a construir una maqueta, ese es el producto, y está bien que lo conozcan, pero ellos deben saber qué van a aprender a partir de ese producto y de esa actividad. Ustedes van a aprender a leer textos con gráficos, vamos a aprender a resolver problemas que tengan adición y sustracción, vamos a aprender a hallar la media, la moda y la mediana de una serie de datos, porque los vamos a utilizar para tomar algunas decisiones en el proyecto. Tienen que conocer las metas de aprendizaje. Y esto de conocer tiene que ver con esta segunda etapa, ¿sí? Donde el profesor establece las metas, pero el alumno las conoce. Y en un nivel mayor de autonomía, que sería esta tercera etapa, viene el segundo párrafo, definir metas de aprendizaje. Nuestros estudiantes son capaces, cuando han venido en este proceso de construcción, digamos de manera permanente, ellos pueden proponer qué aprender. Vamos a ver después cómo. Durante el proyecto o durante la sesión, miren cómo estoy abordando el tema de metacognición a la vez, porque lo primero que tiene que pasar es conocer mis metas de aprendizaje. En segundo lugar, el durante, monitorear durante el proyecto o durante la sesión cómo va mi desempeño. Lo otro, identificar qué obstáculos se presentan durante la tarea. Si me distraje, si la tarea es muy difícil, si tengo un compañero que me distrae, si es que no he comprendido los pasos que tengo que seguir. Un aprendiz autónomo durante el proyecto debe lograr identificar estos obstáculos y buscar una solución, que es lo tercero. Realizar ajustes para lograr la meta de aprendizaje. Como mi niño ha empezado así, en absoluto control, yo como profesor tengo que ayudarlo en ese proceso de reflexión. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la tarea? ¿Has comprendido las indicaciones? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Puedo ayudarte en algo para que logres el objetivo de la sesión de hoy? Estamos en este nivel. En un nivel más alto de autonomía, ellos serán capaces de darse cuenta solos de cuáles son esos obstáculos. Y cuando termina la sesión, en el cierre de la sesión o al terminar el proyecto, viene el después. Determinar si las metas de aprendizaje han sido logradas. Si yo pregunto, ¿qué aprendimos hoy? Los niños me pueden decir, aprendimos acerca de los océanos. Esa es una pregunta de recapitulación, una pregunta de
revisión teórica. ¿Cómo es una pregunta metacognitiva? ¿Logramos lo que necesitábamos aprender? ¿Qué teníamos que aprender hoy? Hoy día teníamos que aprender las características de las aguas que forman parte de los océanos. Y aprendimos eso. Entonces lo que revisamos no es el tema aprendido, sino la meta de aprendizaje que nos pusimos. Ahora, si usted enseña en inicial, en primero o segundo grado de primaria, obviamente la va a tener muy difícil. ¿Por qué? Porque el pensamiento metacognitivo se genera a partir de aproximadamente 8 años en adelante. ¿Eso qué significa? Que en los grados más bajos no tengo que hacer metacognición, se hacen los inicios de la metacognición, con preguntas sumamente simples. Allí quizás podríamos decir qué aprendimos, cómo lo aprendimos en un nivel inicial, en un primer grado, pero de allí en adelante esa pregunta tiene que tener otro tono. No solamente identificamos qué metas de aprendizaje se han logrado y cuáles no, sino que identificamos qué estrategias, qué recursos, qué otros elementos me ayudaron a aprender y qué elementos estorbaron mi aprendizaje. Y es bueno que esto se haga de manera específica, de manera clara. A mí, yo soy demasiado distraída y me doy cuenta que me distraigo muchas veces. Bien, ese es un buen avance en este desarrollo de pensamiento autónomo. Y finalmente, fijar nuevas metas de aprendizaje. Como ya logramos aprender hasta aquí, o ya logré aprender hasta aquí, ahora puedo avanzar un poco más. Ahora quiero conocer algo más. Eso se espera después del proyecto o después de la sesión, en el momento de cierre. En ambos casos funciona muy bien. ¿Cómo se aplica entonces esas características del aprendizaje autónomo relacionados a ABP? Vamos a ver. En el antes, ¿los estudiantes conocen las metas de aprendizaje? ¿Mis estudiantes realmente se dan cuenta de lo que tienen que aprender? Por eso es que se recomienda que en cada sesión yo haga explícito el propósito de la sesión. Esta exigencia del ministerio de que el propósito se diga claramente, se explique, tiene como fin fijar una meta de aprendizaje para que los estudiantes poco a poco se acostumbren a que siempre tengo que tener metas de aprendizaje para poderlas monitorear. Segunda pregunta, ¿mis estudiantes se fijan metas de aprendizaje? Esto no va a pasar en los grados más básicos, pero sí en los grados altos de primaria y tendría que pasar en secundaria. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que te estás fijando para este proyecto? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que te interesa aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer en ABP entonces? Dar oportunidad para elegir un tema del proyecto, dar oportunidad para elegir el producto, dar oportunidad para sugerir, para proponer, para definir las actividades que van a ser parte del proyecto. Si yo no le doy a mis estudiantes espacios para tomar decisiones, ellos no van a poder fijar metas, ellos no van a poder hacerse autónomos. Si siempre soy yo como profesora la que programo, la que establezco las actividades, el cronograma, los productos, siempre yo y todo yo, la autonomía va a quedarse solo en este primer nivel de desarrollo. Hay que arriesgarnos, vale la pena. ¿Qué más? El aprendizaje autónomo nos habla de monitorear mi desempeño. Entonces me pregunto, ¿mis alumnos monitorean su propio desempeño o siempre tengo que ser yo la que tiene que estar notando que tienen obstáculos o que van bien? Entonces, ¿qué necesito para que mi alumno aprenda a monitorearse? Darle retroalimentación de su actuación y de sus productos. Cuando me refiero a dar retroalimentación de su actuación, estoy diciendo darle retroalimentación de lo que él está haciendo con su cuerpo, pero también le tengo que dar retroalimentación de lo que está haciendo con su mente. ¿Tú estás pensando esto? Sí, Miss. Porque tú piensas de que, por ejemplo, el terrorismo apareció gracias al hecho de que había mucha pobreza en el Perú. Eso es lo que tú estás pensando, ¿verdad? Sí, pero fíjate lo que dice el texto. Dice que efectivamente el Perú estaba atravesando una situación de pobreza, pero, dice el texto, no era la única condición, hay 2 condiciones más. Entonces,
doy retroalimentación no solamente del mural, del tríptico, del video que prepararon, que es el producto, sino también de su propio desempeño, de su propio proceso mental. Y si esto lo hago todas las clases de una manera natural, en mi clase en la primera semana atiendo a 2, en la siguiente semana a otros 2, tomo un tiempo para conversar acerca de lo que he ido notando durante la clase, esto se da de una manera natural y fluida. Y ellos se van a acostumbrar a que no necesito el pensamiento de mi profesor para darme cuenta de lo que me pasa. La retroalimentación tiene ese factor muy influyente en esta generación de procesos autónomos. Siguiente pregunta. ¿Mis alumnos hacen ajustes a sus actuaciones para lograr sus metas? Yo tengo que preguntarles en este nivel, ¿cómo vas? Mira que hoy día tenemos que terminar de construir el bosquejo de lo que va a ser tu exposición. ¿Cómo vas frente a tu meta? Si ellos no son capaces de darse cuenta cómo van, menos van a ajustar su actuación. La idea es darles oportunidades a mis estudiantes de tomar decisiones de cómo mejorar su producto. Si yo primero te doy una buena retroalimentación, yo tengo que preguntarte, ya, esto es lo que te falta. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu producto? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu texto? ¿Qué faltaría para que tu mural se vea más completo? ¿Qué le falta? Y entonces les estoy dando espacio de tomar decisiones y darse cuenta de cómo mejorar su producto. Finalmente, ¿se lograron las metas de aprendizaje? Yo tengo que reflexionar con mis estudiantes acerca de ese logro o de ese no logro, porque también puede pasar que no se construyó el aprendizaje en esa sesión o en ese proyecto como se esperaba. Ojo aquí, la reflexión y la retroalimentación forman un dúo demasiado potente, indisoluble, retroalimentación más reflexión. Si no tengo estos dos procesos de la mano, no voy a poder lograr un aprendizaje autónomo. Si yo te doy muy buena retroalimentación, pero no logro que tú como aprendiz reflexiones sobre lo que estás haciendo, esto va a quedar a medias. Y si pretendo que tú solo reflexiones sin tener la retroalimentación de un tercero, tu profesor, tus compañeros, un experto, este proceso de reflexión va a quedar también a la mitad, va a quedar vacío. Entonces, estos dos elementos son fundamentales y esto viene desde inicial hasta superior incluso. Nosotros mismos como profesores, cuando viene alguien a observar nuestra clase, qué bien nos hace una buena retroalimentación, ¿verdad? Cuando nos dan una descripción específica de lo que estamos haciendo bien y de lo que tiene que mejorar, y a esa descripción le añadimos nuestro proceso de reflexión y nos damos cuenta, cierto, tiene razón mi coordinador, debo mejorar esto o aquello, hay un cambio, ¿verdad? Hay una mejora. Con nuestros chicos sucede lo mismo. Avanzamos. Quiero contarles este caso, es un caso de la vida real, tiene que ver con un estudio en el que se valida este proceso de evaluación formativa, de la potencia que tiene la retroalimentación para lograr aprendizajes de calidad. Este es el caso de Austin. Austin era un niño de 6 años de edad, estudiaba en el primero básico en un colegio en Estados Unidos y ellos estaban trabajando en el aula un proyecto relacionado a las mariposas. La idea era conocer, dominar, manejar todo lo relacionado a este tipo de mariposas que son las que abundan en su región. El hecho es que después de un proceso de investigación, de mucha búsqueda, el profesor les pide a sus estudiantes generar el dibujo de la mariposa según el modelo que tenemos a la vista. Y bueno, como suele pasar con todos los niños, cogieron un pedazo de cartulina y empezaron a trabajar. Después de un tiempo de trabajo, el profesor pide esos primeros productos y Austin le entrega el dibujo que vemos frente a nosotros. El profesor recibe el dibujo, le dice a Austin, buen comienzo, Austin. Coloca el dibujo frente a sus demás compañeros, los sienta en media luna todos y les pide lo siguiente. Miren niños, Austin ha dibujado esta mariposa
y quiero que la comparen con el modelo que yo les he dado, porque obviamente no lo hizo solo con Austin. Lo que Austin necesita ahora es que ustedes le den consejos de cómo puede dibujar la mariposa para que se parezca más al modelo. Y entonces los niños empezaron a decir, esa mariposa es muy pequeña, la mariposa del modelo tiene las alas más abiertas, las tiene más grandes y creo que puedes mejorarla. Austin tomó esos consejos, se fue a trabajar y le trajo una segunda versión a su profesor. Y es la que vemos a continuación. ¿Qué opina de la diferencia entre la primera y la segunda versión de la mariposa? Son distintas, ¿verdad? Eso es lo que logra una buena retroalimentación. Austin llegó con su mariposa, le dijo, profesor, ahora sí ya está. El profesor la recibió, repitió el mismo proceso y sus compañeros empezaron a darle más consejos. Esas puntas no son tan grandes, no se nota la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo de la mariposa y le faltan los adornos. Austin corrió nuevamente muy aplicado hacia la tarea y esa fue la tercera versión. Distinta y mejor, ¿correcto? El profesor no se quedó conforme y le insistió en una cuarta versión, la cual fue esta. Y ya casi al final del proceso, porque obviamente esto no fue en un solo día, miren la mariposa que logró Austin. Y esta mariposa es muy famosa, hecha por un niño de 6 años con una muy buena retroalimentación. ¿Qué es lo que logró el profesor de Austin? Que él se diera cuenta que no tiene que tener un producto terminado de manera excelente en un primer intento, porque ninguno de nosotros puede lograr un producto de excelente calidad en un solo intento. Si yo quiero cocinar bien, necesito preparar muchas veces un plato hasta que me salga bien. Si yo quiero coser una prenda de vestir, quiero tejerla, quiero enseñar, quiero hacer una buena clase, quiero grabar un buen video. Cualquier producto necesita diferentes experiencias para poder construir un conocimiento certero, seguro, un dominio de la habilidad. Entonces, el error no se castiga. Cuando yo encuentro un producto como la primera versión de Austin, que está lejos del modelo que yo espero, de lo que me doy cuenta es que mi alumno necesita una buena retroalimentación. La calidad de retroalimentación que voy a darle a mis estudiantes es fundamental para asegurar un aprendizaje de calidad. En el ejemplo vemos el dibujo de una mariposa, pero pasa lo mismo cuando leen un texto. A ver, vuelve a leer. ¿Cómo lo dirías de esta forma? ¿Dónde está la información? ¿Notaste esto otro? Mira lo que dice aquí, hay un porque, hay un para qué, hay un tal vez, hay un pero, hay un sin embargo. El poder dar una retroalimentación, recuerden esto, específica y oportuna. Si el profesor hubiese dado la retroalimentación 3 semanas después del primer dibujo de Austin, el efecto se hubiera perdido. Tiene que ser oportuna y tiene que ser específica, si no, no sirve. Sigamos entonces. ¿Cómo hacer una buena retroalimentación? ¿Cómo hago para dar una buena retroalimentación? Primero, recuerde de manera permanente a sus alumnos que la retroalimentación es un regalo. Es un regalo. Me encanta, la primera vez que escuché esta frase dije, la tengo que guardar para siempre, porque nadie se compra el lío de decirme cómo mejorar si es que no me estima. Y esto requiere cambiar el chip de nuestros estudiantes, porque ellos piensan que si alguien les hace llegar una crítica, está atacándoles. Entonces hay que ser muy incisivos, hay que dar muchos espacios para que ellos se den cuenta. Cada vez que alguien me hace una crítica, me da feedback, me da retroalimentación, me está dando un regalo porque me está dando oportunidad de mejorar. Esto es fundamental. La frase clave que usó el profesor de Austin fue buen comienzo. Y creo que no debemos olvidar esa frase. En segundo lugar, la retroalimentación puede ser oral o puede ser escrita. Si usted está trabajando la revisión de un texto con una rúbrica, puede dar la retroalimentación utilizando la rúbrica, quizás resaltando los aspectos que sí se lograron, encerrando los aspectos que no, haciendo algún comentario escrito de lo que se necesita mejorar.
Recuerde, siempre la retroalimentación tiene que ser específica. Si yo le digo, debes mejorar, practica más, mejora tu letra, son comentarios que no me ayudan, pero si le digo, la A la tienes que trazar de esta forma, no estás utilizando el conector porque y el conector, digamos, incluso en estos espacios donde podrías utilizarlos. El texto no va a mejorar y no va a hacerse perfecto en la siguiente versión. No esperemos eso no va a suceder. Pero si nuestra retroalimentación es específica, durante un año, claro que vamos a notar mejoras significativas. ¿Qué pasa cuando, si es escrita, lo que acabo de comentar? Anoto los aspectos logrados, si es una rúbrica los resalto, anoto o marco los aspectos que deben corregirse y hago un comentario final y breve, por favor, breve, que sea simple de entenderse. ¿Qué pasa si la retroalimentación es oral? Es muy potente una buena retroalimentación oral, dicha de buena forma, dicha con cariño, con respeto, pero también en un tono en el que nuestros estudiantes sepan que no nos da pena si el trabajo está mal, que no nos cuesta decir tu trabajo tiene que mejorar. Ellos van a valorar su sinceridad, se lo puedo asegurar. ¿Qué tengo que hacer en una retroalimentación oral? Primero, describo los aspectos logrados. Esto está bien, esto aquello está bien, esto está bien dicho, esto está bien ejecutado, los colores bien combinados, los conceptos bien utilizados, etc. Describa después los aspectos en los que se tienen que mejorar. Si hay mucho por mejorar, no haga la lista de todo lo que se tiene que mejorar. Concéntrese en lo más prioritario, en lo más importante y deje para otras versiones, otras experiencias, los ajustes necesarios cuando tenga que darse. Si saturamos a un estudiante, así sea adulto, de muchas observaciones, lo único que vamos a lograr es desanimarlo. No va a poder manejar tanta información. Hay una recomendación ahí, señale los aspectos que va a poder atender para mejorar. C. Pregunte cómo podría mejorar el producto. Mira, necesitas mejorar, digamos, en cómo has distribuido el espacio en tu maqueta. ¿Cómo podrías hacer para que se vea mejor? Y deje que el estudiante le explique, debería correr esto más a la derecha, esta calle está muy ancha, debería ser más angosta porque la avenida es más ancha que una calle, por ejemplo. O si se trata de una exposición, sería genial que usted grabe la exposición, que haga que se escuche. Y mira, date cuenta que siempre estás utilizando muletillas, ¿no? Siempre dices, Entonces, ¿cómo podrías hacer para evitar tantos Deje que él sugiera formas o estrategias para mejorar. Si no las tiene, usted alcance sugerencias para mejorar el problema. Y por último, con la práctica usted va a poder pedirle a este niño, a este estudiante, que se autoevalúe. A ver, ¿cómo te evalúas tú? Y entonces estamos avanzando hacia este nivel de autonomía en cuanto a su aprendizaje. ¿Qué pasa con la retroalimentación entre pares? El ejemplo que les comenté de Austin es una forma de retroalimentar y nos damos cuenta que el único que retroalimenta no es el profesor. También el feedback que recibimos de los compañeros es potente y los niños al principio, si son pequeños o si son adolescentes, si no han tenido esta experiencia, van a decir muchas cosas, muchas acertadas, muchas poco acertadas, pero no le tenga miedo a eso. Deje que lo digan, corrija, ajuste, haga comentarios positivos de lo que está bien dicho, corrija sin temor. Esta no es la forma de decirlo, tú quisiste decir esto, bueno, podrías decirlo de esta manera. Enséñeles a dar una buena retroalimentación. No tengamos temor de ello, porque es muy, muy potente. La forma en que Austin recibió retroalimentación fue teniendo a todos sus compañeros, él al centro, y escuchando las recomendaciones. No es la única forma, yo les he traído dos dinámicas con las que se puede trabajar. La primera, siempre 6. Usted organiza el salón distribuido de a 2 o de a 3. Ahora usted dirá, ¿y esto en qué parte del proyecto va? Este tipo de dinámica se utiliza cuando hay productos individuales. Tu dibujo, tu tarjeta, tu texto, lo que hayas hecho de manera individual. Y entonces
abro la dinámica a todo el salón y les digo, ubíquense de a 3, de a 3, de a 3, de a 3 o de a 2. Y se llama siempre 6 porque hay 3 momentos y cada momento dura 2 minutos. Si trabaja con niños muy pequeñitos, no lo haga con 2 minutos, hágalo con 1 o hágalo con menos. Y si el producto, hablamos de personas mayores o hablamos de estudiantes de secundaria, si el producto es mucho más interesante, más demandante, no le dé 2 minutos, dé más tiempo. ¿Cuál es la dinámica? Se sientan, si son 3 o si son 2, frente a frente. Usted organiza el alumno A, el alumno B y el alumno C, si fuesen 3, y comienza siempre el alumno A describiendo su idea, la idea que tiene o el producto que tiene. Le cuenta a su compañero qué es lo que ha hecho. Durante 2 minutos él no puede dejar de hablar. El compañero toma el tiempo y cuando se indica el corte, guarda silencio. Los siguientes 2 minutos, su compañero le tiene que dar feedback. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, en qué cree que puede mejorar? Le puede hacer preguntas de cuestiones que le han quedado en duda. Y los últimos 2 minutos, el que genera la idea o el que genera el producto, lo que va a hacer es defender su producto o tomar la recomendación de su compañero para decidir cómo mejorarlo. Una vez que se han terminado, se ha concluido este primer bloque, el profesor indica que comienza nuevamente la parte 2, intercambiando los roles, ¿no? El que dio feedback ahora describe su producto. Otra dinámica es la dinámica de los ciegos. Esto generalmente se aplica cuando se trabaja en grupos, productos hechos por un grupo. Y entonces, si yo tengo en mi salón, por ejemplo, 9 grupos, 8 grupos, yo voy a organizarlos de a grupos de a 3, o sea, estos 3 grupos, el grupo 1, el 2 y el 3, se juntan en un gran grupo. Si no tengo tantos grupos, puedo organizarlos de a 2. La idea es que todos se sienten en un círculo y que a la indicación del profesor, un primer grupo explique lo que ha trabajado, su producto, el que fuera, lo mejor posible en un tiempo determinado, en este caso 3 minutos. Cuando este grupo ha terminado de explicar lo que ha hecho, a la indicación del profesor, los miembros del grupo se voltean, le dan la espalda a quienes le han escuchado. Y cuando el profesor empieza a marcar el tiempo nuevamente, todos le empiezan a dar sus opiniones respecto al producto. ¿Por qué se llama la dinámica de los ciegos? Porque yo no veo quién me está hablando. Usted podrá decir, van a reconocer la voz. Sí, por supuesto, se conocen, pero el objetivo no es necesariamente el de no saber quién me habla, sino que al dar la espalda a mis compañeros, ellos se van a sentir con más confianza de darme críticas que sean más agudas y que me van a ayudar a perfeccionar mi trabajo. Este tipo de dinámica se recomienda con grados más altos, ¿no? Sexto de primaria en adelante. Algunas de las ideas y finalmente decíamos, la retroalimentación sin reflexión no funciona. Entonces, ¿en qué consiste la reflexión? Al cierre del proyecto necesitamos tener una sesión en la que reflexionemos sobre lo aprendido, pero no solo aprendimos contenidos, aprendimos estrategias, aprendimos procedimientos. Y entonces es necesario que nuestros estudiantes identifiquen todos esos aprendizajes construidos. Si son niños muy pequeños, yo no necesito explicarles a ellos esto es un contenido, esto es una estrategia, esto es un procedimiento. Simplemente hago una lista de lo que han aprendido. Pero con niños mayores y sobre todo en secundaria, sí es bueno que ellos identifiquen qué están construyendo. Aquí tengo un ejemplo de lo que un grupo de estudiantes reflexiona y encuentra como construcción de aprendizaje después del proyecto. ¿Qué contenido aprendimos? Acerca de los pingüinos, su hábitat, la población de los pingüinos en el mundo y su distribución, las formas de reproducción y las especies dentro de los pingüinos mismos como familia. Aprendimos las características geográficas del Polo Norte y del Polo Sur y sus diferencias. Aprendimos qué son los glaciares y su importancia. Aprendimos acerca de los esquimales, cuáles son sus características y su estilo de vida. Esos son los contenidos que aprendieron. ¿Qué estrategias aprendimos en este proyecto? Aprendimos la predicción como una estrategia para comprender lo que leo.
Aprendí la estrategia del subrayado, aprendí a hacer fichaje. En cuanto a habilidades sociales, aprendimos, Miss, a escuchar con atención, a mostrar interés, es lo que dice mi compañero. Aprendimos a decir que no estamos de acuerdo, pero decirlo con respeto. ¡Qué bien! Aprendimos a escuchar una crítica sin sentirnos mal o sin defendernos porque pensamos que nos están atacando. ¿Qué estrategia aprendimos en el área de ciencias? Aprendimos que si me voy a buscar información sin tener preguntas previas, voy a perderme en medio de tanta información. Entonces ahora, profesora o profesor, aprendí como estrategia que tengo que formular ciertas preguntas que me ayuden a orientar mi investigación. Esas son estrategias. ¿Qué son procedimientos? ¿Qué procedimientos aprendimos? ¿Cómo leer un mapa físico? Ahora ya sé leer un mapa físico. Aprendí cómo escoger un libro en la biblioteca. Antes no sabía, ahora ya sé cómo hacerlo. Aprendí cómo hacer una ficha de resumen, el procedimiento. Aprendí cómo ubicar un lugar en el planisferio. Aprendí cómo buscar información confiable en Internet. Si nos damos cuenta, un proyecto bien planteado va a lograr desarrollar estos 3 niveles de aprendizaje. Y al lograr estos 3 niveles de aprendizaje, estamos asegurando el desarrollo de un aprendizaje autónomo. Imagínense que un estudiante aprenda a escoger un libro en la biblioteca, a hacer una buena ficha de resumen, aprender a buscar información confiable en Internet. Por supuesto que se está empoderando en este proceso de aprender solo, cuando él quiera, acerca del tema que él decida. Así que, mis queridos profesores, no se olviden, la retroalimentación y la reflexión caminan de la mano para generar aprendizajes autónomos. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido esta información útil y por favor pónganla manos a la obra, atrévanse a hacerlo y si se equivocan, no importa, si no funciona, usted reflexione sobre lo que no funcionó y siga intentándolo porque vale la pena. Les felicito por su esfuerzo y que Dios les bendiga. Gracias.